Necesitamos un canal de confianza para tenerlo todo. Valoración de los protagonistas. Análisis de los expertos. Pegado al terreno. Descubre por qué Radio 5 es más Radio 5. 100% información. Radio 5 Información. Cartagena. Como les anunciábamos, tertulia de actualidad con José Alberto González, delegado en funciones de La Verdad en Cartagena, Andrés Torres, delegado de La Opinión en Cartagena, y Carlos Sillán, director de Cartagena de Hoy. A los tres, muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bien, tras los episodios en Carnaval, en Semana Santa después, ahora llega la problemática del botelleo, de nuevo, en verano, esta vez en Cabo de Palos y algunas zonas de La Manga. ¿Qué os parece, José Alberto, por ejemplo? Buenos días. Pues la verdad es que sorprende que después de toda esta sucesión de, por decirlo de alguna manera, de calamidades en la planificación y sobre todo en la reacción, y sorprende que después de la contratación de nuevo de un director general de seguridad, por el que los ciudadanos de Cartagena tendrán que pagar en función de sueldo 70.000 euros al año, el ayuntamiento siga sin controlar, y fundamentalmente en una época turística en la que su imagen está especialmente en juego, y ya sucedió con quizá la noche más importante de la ciudad, como es la noche del encuentro, el Viernes Santo, siga sin controlar un fenómeno que efectivamente dice el concejal que en qué ciudad no tienen problemas, ¿no? Pero bueno, yo creo que a los responsables políticos se les debe exigir que aporten soluciones o al menos medidas que alivien este problema. Es verdad que es un problema de ámbito, una problemática social, pero ¿qué alternativas se dan a los jóvenes en La Manga, en Cabo de Palos, culturales, deportivas? Y fundamentalmente, si hablamos solo de la gestión policial, es evidente que ha quedado de nuevo en entredicho la gestión de la policía. Y bueno, se compadece mal el recorte en el despliegue policial con estos sueldos de un nivel que parece muy alto, teniendo en cuenta que ya hay un jefe de la policía local y un concejal de seguridad ciudadana que cobran por ello. Andrés, es un tema como el Guadiana, nace y desaparece, nace, desaparece, y bueno, llega el verano y parece que se va a mantener por lo menos durante un tiempo prolongado, ¿no? Bueno, yo creo que es desolador que después de experiencias como la del Carnaval, después de experiencias como la del Viernes Santo, que bueno, yo creo que es de los hechos más graves que han ocurrido en la ciudad en muchos años. No murió nadie, pero vamos, es un hecho grave que una procesión como la Marreja del Encuentro pues tuviera que darse la vuelta porque había una serie de jóvenes gamberros pues, que la policía fue incapaz de controlar. Y que después de todo eso se repita un episodio similar en Cabo de Palos. Y es desolador que el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento diga que su excusa sea que no se puede hacer nada, que en otras ciudades ocurre lo mismo y es un problema en el que no se puede hacer nada. Yo creo que por lo menos tendría que hacer propuestas. Ahora, a toro pasado, se habla de mano dura, de que si se va a controlar el acceso al botellón. Él dice que no va a entrar con la policía a barrer el botellón, a limpiar la gente que está allí en el botellón. Pero bueno, lo cierto es que la propia policía avisó de que estas cosas podían pasar y han pasado. Se ha fichado a un inspector, a un jefe de seguridad del ayuntamiento. Yo no sé si ha servido de mucho. Desde luego, para controlar el botelleo en principio de verano, no. Esperemos que por el bien de los vecinos, por el bien de los veraneantes, y ya lo decía José Alberto, por el bien de la imagen de Cartagena, pues a partir de ahora se pueda controlar y que esas palabras del concejal diciendo que apenas se puede hacer nada, que es un tema difícil de controlar, pues que se queden se traduzcan en soluciones, porque si dejamos que siga pasando esto, pues mala imagen se va a llevar la gente de Cartagena y sobre todo van a seguir las molestias a los vecinos, las quejas, y cada 2 o 3 meses pues tendremos episodios similares. Carlos. La opinión al respecto son 3 palabras que entiendo perfectamente, que es lo que han dicho tanto el concejal como vecinos y demás. Dificultad, desbordamiento y control. Es muy difícil controlar el botelleo. El botelleo se ha convertido en un hábito de vida. No todo el mundo que va allí va a consumir alcohol. Conozco gente que va simplemente por estar, pero es un hábito de vida. Un hábito de vida que ahora mismo erradicar es muy complicado. Entonces, cuando dice el concejal que es muy difícil controlar, lo entiendo. Desbordamiento.
también, hasta el momento, Carnaval, Semana Santa y este inicio del verano, hablamos de botelleo 3, policía 0. O sea, de momento un marcador muy claro como ese particular tanteador que se abrió en Semana Santa cuando lo de la noche del encuentro. Y luego el tema del control. También entiendo que hay que controlar. Es decir, no habrá una fórmula buena que se sepa para controlar el botelleo, más que por nada por sus consecuencias. También hay que saber hasta dónde la gente que se concentra está incumpliendo la ley. Esos son los márgenes que dan las autoridades, pero sí que hay que estar buscando fórmulas para hacerlo. Realmente culpables del botelleo somos todos, porque aquí, y más en esta zona, hubo años en que por un cubata, hablando en plata, que te pedían el oro y el moro, y si te quejabas te decían que en Ibiza te valían 18 euros el cubata. Es decir, cuando se siembran vientos se recogen tempestades. Pero hoy en día, incluso vosotros conoceréis mucha gente, llega a Carnaval y se viste expresamente para ir al Cartago Nova a lucir su disfraz. O sea, no es solamente una concentración, es un... Digamos, como está tan erradicado, tienen sus capitales. Sus capitales, pues, el Cartago Nova es durante la época estival y Cabo Palo, en la zona cerca del Mercadona, es una de las principales también. Yo creo que los principales culpables del botellón, evidentemente, son los jóvenes. Pero yo le preguntaría a la concejala de Hacienda si le es difícil y complicado cuadrar las cuentas del ayuntamiento. No podemos permitirnos que el concejal de seguridad diga que es difícil combatir el botelleo. Lo que tenemos que escuchar son soluciones y propuestas para que del concejal de seguridad para combatir el botelleo, porque supongo que para ningún concejal su trabajo será fácil, y más ahora que tienen que cuadrar números y cuadrar cuentas para seguir haciendo las mismas cosas. Habría que incluir, por cierto, José Alfonso, si me permites, el comentario de que ahora la oposición se lanza en tromba también contra el gobierno municipal, y recordemos que ya con los hechos de Semana Santa se pidió una comisión específica para la regulación de este. Yo no diría que son tanto quizás la precisión los culpables del botelleo como los protagonistas, pero sí es cierto que exigieron alternativas y todavía a día de hoy no las han puesto sobre la mesa. Y sí que hay que exigirle también, con igual contundencia a la oposición, que su labor no sea solo de denuncia, sino también de alternativas. Claro, debajo de todo esto subyace el tema de la suficiencia o insuficiencia de presencia policial, porque, claro, si hay patrullas y detectan que se están congregando en un momento determinado muchísimos jóvenes o empiezan a congregarse de una manera importante, eso siempre se puede atajar si hay gente que los está viendo, si hay presencia policial, pero si no la hay, la suma de jóvenes que se van incorporando a la concentración es cada vez mayor, y es cierto que en ese punto sí se hace incontrolable, pero al principio de una noche con presencia policial quizás sea, entre comillas, más fácil controlar ese incremento de jóvenes que se suman a la concentración, ¿no? Es que se cae en el absurdo, porque es la pescadilla que se muerde la cola. Dice el concejal que no se puede atajar el problema una vez que está, que no va a entrar por una punta y salir por la otra multando. Pero en realidad lo que está tratando de hacer es también una política de represión, es decir, de cortar con vallas los accesos a los lugares y ya está. Si no funciona al final, tampoco funciona al principio ese tipo de medidas. Es verdad que tú puedes controlar, pero al final los jóvenes se dispersarán, se pondrán en un portal, se quedarán en la playa o quedarán en otro lugar. Y lo que se echa en falta, yo al menos, es ese vacío de alternativas. Ahí también habría que poner como ejemplo, ha dicho la dispersión. Recordemos cuando el tema de la droga en Cartagena estaba todo concentrado en Los Campanos. Se ha actuado fuertemente allí y se ha dispersado por toda la ciudad. Pero lo que sí es cierto es que hay que actuar. Es decir, quizás luego haya que hacer a ir atajando poco por poco, pero yo estaba hablando antes del tema de los márgenes que te da la ley. Lo que sí es cierto es que la policía local, con fórmulas coordinadas y con operaciones perfiladas, puede perfectamente disuadir, que es una cosa que la policía sabe hacer bien. Es decir, estrategias de disuasión para que los grupos no sean tan grandes, tan macros, para que no se moleste al vecino, para que no hayan daños, etcétera, etcétera. La capacidad esa sí creo que puede hacer la policía, porque hay fórmulas para ello. Yo creo que la policía sabe perfectamente dónde acuden los jóvenes a comprar el alcohol. Y creo que se solucionarían bastantes problemas simplemente pidiendo el carnet de identidad a los chavales jóvenes que salen de una tienda, a la que habría que pedir los papeles para ver si tiene autorización para vender alcohol a ciertas horas de la noche. Pues pidiéndole el carnet de identidad a los jóvenes que salen de esas tiendas, yo creo que se solucionarían bastantes problemas. Y la policía sabe dónde los compran. Pero ahí estamos, perdón, como de oca en oca. También el tema de los robos en el campo, controlando los vendedores finales, se sabe muchas veces los productos donde se venden. Entonces, bien, puntos suspensivos. Y con carácter general, ya habéis apuntado algo. ¿Qué papel juega aquí el nuevo director de seguridad?
Bueno, el director general de seguridad llega con un halo de prestigio por sus 40 años en la Policía Nacional. En principio, tiene que mejorar, está obligado a mejorar la coordinación interna. El inspector jefe está cuestionado por el propio gobierno municipal. Le achacan una excesiva cercanía a los sindicatos y, desde luego, lo que yo creo que debería aportar, pero con carácter de urgencia, es agilidad. Se ha establecido una planificación semanal del despliegue de horas extra, que parece ser que es el problema en cuanto a la insuficiencia de los efectivos en la calle, y lo cierto es que hasta ahora esa planificación no ha servido. También lo que le debería aportar su figura es algo de tranquilidad, en el sentido de que siempre distorsiona quizá el trabajo interno de la policía local el hecho de que haya una disputa política de por medio. Parece que el concejal, aunque está dando la cara, ha dado un paso atrás. La cuestión es que quizá el ayuntamiento ha esperado a las puertas del verano a nombrar esa figura del director general, y los acontecimientos le están arrollando. No les vamos a echar la culpa al nuevo jefe de seguridad del ayuntamiento. Yo estoy de acuerdo con José Alberto. Este señor tiene que coordinar y tiene que poner solución a problemas como el botelleo. Y sobre todo poner solución a la especie de guerra interna que hay en la policía local entre el concejal y los sindicatos, vamos a hablar claro. Porque este problema del botelleo de este fin de semana ha estallado este fin de semana, pero llevamos desde principios de verano con una guerra de los sindicatos diciendo que faltan agentes de la policía en las playas, y el concejal diciendo que se garantiza completamente la cobertura de seguridad en las playas. Y así no vamos a ninguna parte. A lo mejor la misión más importante que tiene el jefe de seguridad es intentar que esas dos posturas se acerquen, y sobre todo que haya agentes suficientes para garantizar la seguridad de los ciudadanos en las playas, en Cabo de Palos, en La Manga y en todo el litoral cartagenero. Suscribo totalmente lo que estáis diciendo de la guerra interna. Creo que es uno de los pilares de la gestión del nuevo director general, pero teniendo en cuenta de que estamos hablando de una duplicidad de funciones y del palmarés que lleva este hombre, para mí, evidente, la pregunta que qué se espera de él es que tiene que ser brillante. O sea, no puede quedar la cosa como estaba ni como estaba hace unos meses. Duplicando las funciones y teniendo ese palmarés, los resultados dentro de unos meses tienen que ser muy brillantes para la policía local. Y si no, pues no se habrán cumplido los objetivos. En fin, vamos a ver cómo evoluciona este asunto. Si os parece, por seguir dentro del mismo área, hablamos de ese borrador de ley de planta judicial que tanta polémica está causando en ciudades como Cartagena, que prevé la práctica desaparición de la planta judicial de lo que es actualmente el Partido Judicial de Cartagena, y que evidentemente ha suscitado la reacción de toda la comunidad, digamos, laboral que trabaja en Cartagena y en los partidos adyacentes como San Javier. Y desde luego, si llegara a cumplirse, como no lo digo yo, en palabras del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Martínez Moya, sería pues algo inconcebible, ¿no? A mí me sorprende que ante un mismo texto, el borrador de la ley de planta judicial, ante un mismo texto, el presidente del TSJ de Murcia diga que es inimaginable que los juzgados de Cartagena desaparezcan, de Cartagena, de Lorca, en fin, que se centralicen todos en Murcia, y que ante ese mismo texto los abogados de Cartagena y de muchas ciudades de España no solo digan que es inimaginable, sino que se lo imaginan y se movilizan para intentar evitar que se cierren los juzgados. Yo espero que el que tenga razón sea el presidente del TSJ, porque si cada vez que tengamos un litigio en Cartagena tenemos que ir a Murcia a resolverlo, me parece un atraso muy, muy grave, muy importante, y que yo creo que no se debe permitir. Hay que hacer algo para evitarlo, pase lo que pase. Totalmente de acuerdo. Lo que me parece también un poco surrealista es que en un momento determinado digamos que la justicia hay que acercarla a los ciudadanos, y entonces se buscan sitios o fórmulas para que la justicia esté al alcance del ciudadano, y en otro momento no, es que hay que centralizar por FA o por NEFA, y siempre estamos con la política de la goma, ahora para allá, ahora para acá. Por ejemplo, lo del juzgado de violencia doméstica, el otro día decía también Juan Martínez Moya, de que él era partidario que el juzgado de violencia doméstica se llama exactamente juzgado de violencia doméstica contra la mujer en relaciones de pareja, ese es el nombre real del juzgado, de que ahora mismo está en Cartagena, que también acoja los casos de San Javier. Tenemos un caso parecido a lo que estaba hablando Andrés de Murcia, es decir, una persona, en vez de que le haya ocurrido algo en San Pedro o San Javier, no iría a los juzgados de San Javier, tendría que desplazarse hasta Cartagena, quiera o no quiera, una incomodidad.
por lo menos muchas veces te hace pensarte el uso del uso de la justicia. En este caso son borradores, son anteproyectos, son todo. Lo cierto es que las tasas han subido y que ya han bajado el uso de la justicia porque se han encarecido. Lo cierto es que los registros civiles posiblemente se centralice y se encarezca en lo que es un servicio público ahora al ciudadano. Y entonces cualquiera tiene miedo de que pueda ocurrir cualquier cosa. Y entonces te pueden contar fa o nefa que los mismos que están haciendo los borradores de la ley tampoco salen, no es el caso de Rajoy con los temas de los papeles del Bárcenas, pero por lo menos el que lo está escribiendo o lo que está escribiendo, si quieren aclarar, decir, oye, que no vamos a poner en peligro los grandes partidos judiciales de las grandes ciudades, pues que lo aclaren, pero mientras tanto, pues todo el campo es libre de especular. A mí me parece que la demostración palpable de que no habría ni el ahorro económico ni la agilidad son dos datos que ha dado el Colegio de Abogados sobre lo que supondría el traslado de los juzgados a Murcia, que son, en primer lugar, los 400.000 habitantes a los que se sirve desde los juzgados de Cartagena, que implican, pues creo que son unos 300 funcionarios que habría que concentrar en Murcia, junto a un grupo de otros más de 3.000 de Lorca, Molina de Segura y otras ciudades que habría que concentrar en Murcia, y habría que dotar de una infraestructura costosísima en la ciudad para que se agrupara. Y, en segundo lugar, está demostrado que un incremento de funcionarios que puede ser moderado o leve teniendo en cuenta la crisis económica, el propio Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha dicho que se puede llegar a duplicar la agilidad simplemente con ese refuerzo. No solo no estamos viendo refuerzos, sino que no se están cubriendo ni siquiera las bajas, y lo que se pretende es una concentración en Murcia que lo que haría sería reducir el número de trabajadores al servicio de la Administración de Justicia y, por lo tanto, pues incrementar el colapso de la justicia. Me parece que son dos argumentos de suficiente peso, junto, evidentemente, con el carácter esencial que supone para la economía de la ciudad el hecho de que haya los juzgados. Taxistas, hosteleros, en fin, hay un movimiento económico en los propios despachos de abogados, y creo que este es un tema sustancial para que, teniendo como tenemos, aunque el Ayuntamiento ya ha expresado una postura clara en contra de cualquier traslado, debería ser un tema clave para que PP y PSOE, que tienen diputados en Madrid, empezando por la alcaldesa Pilar Barrero y continuando por los representantes del PSOE, y también la influencia que pueda tener Izquierda Unida a nivel local, y UPyD, para que se plantaran, nunca mejor dicho por lo de planta judicial, contra una medida que parece que no tiene ningún tipo de sentido. El tiempo avanza muy rápido. Si me permites, Andrés, vamos a tocar otros temas. Por ejemplo, la implicación de Repsol en la restauración del submarino Peral, noticia de este lunes, y del viernes pasado, la de la inversión de 4.100.000 euros en ampliar y terminar el parque arqueológico del Molinete. Pues yo creo que es algo que hay que alabar a Repsol por ese apoyo, y yo creo que era algo que se echaba en falta, ¿no? Bueno, Repsol colabora, pero de una forma tan nítida, tan clara, y de repente así en un aluvión de ayudas por parte de Repsol, porque a estas ayudas de nada menos que 4 millones de euros para arreglar el Molinete, y a esta ayuda para un símbolo como es el Isaac Peral, hay que sumar que hace muy poquitos días dio también, pues me parece que fueron 2.000 kilos de alimentos a Cruz Roja. Yo creo que las empresas que aunque no pasan por su mejor momento actualmente y que están instaladas en Cartagena, multinacionales tan importantes como Repsol y bueno, no voy a decir otras, que cada uno tome nota si lo considera, las empresas deben ayudar a las ciudades donde se implantan, sobre todo si estamos hablando de multinacionales que tienen beneficios y sobre todo poderío. Sí. Poderío económico y sobre todo, bueno, estamos hablando de un valle industrial que está en Cartagena y que podría estar en otro sitio, pero bueno, pues tenemos los cartageneros para bien y para mal, y parte de ese para bien pues debe ser este tipo de ayudas. Yo también aplaudo a Repsol, soy de los que soy muy crítico con muchas grandes empresas que están en nuestra ciudad y que lo único que hacen es llevarse el dinero para sus tierras. Los ejemplos son grandes centros hipermercados de alimentos, unos van para Valencia, otros se van para Francia, otros se van para Alemania, el dinero y tal. También los grandes centros comerciales, y para una empresa que está aquí y que decide implicarse con su ciudad, pues hay que aplaudirle. O sea, no solamente así, luego nos dejan unos cuantos puestos de trabajo,
pero con esas migajas ellos se llevan los pasteles. Entonces, cuando ocurren estas cosas, pues hay que aplaudirle y chapó por implicarse con la ciudad. Hay quien podría poner algún tipo de palito en la rueda, sobre todo por un poco por el carácter crítico que tenemos en Cartagena, ¿no? Pues el hecho de que pueda tener algún tipo de deducción fiscal en la promoción cultural, pero bienvenida sea que se dé esa fórmula, y chapó por Repsol. También se podría decir, bueno, uno escucha también la necesidad de que se fuera más ejemplar, a lo mejor en las cuestiones internas relativas a la gestión pues del incendio que hubo en la Fausilla, con algún informe que Repsol prometió en cuanto a las causas. La propia comunidad dijo que había habido un problema en la fábrica, y bueno, pues generan inquietud en la ciudadanía algunos episodios de contaminación, pero es evidente que en nada empaña esa gestión la magnífica decisión de Repsol, que hay que recordar que no solo apoya al molinete, sino que ya el año pasado dio 60.000 euros para la Mar de Músicas. Y vamos a hablar de la Mar de Músicas, del inicio de este festival el viernes, pero como es habitual ya en este tipo de tertulias, el tiempo avanza muy rápido y tenemos que terminar. José Alberto González, delegado en funciones de La Verdad, gracias por acompañarnos. Lo mismo para Andrés Torres, delegado de La Opinión en Cartagena, y Carlos Illán, director de Cartagena de Hoy. Muchas gracias, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias. Muchas gracias.